de Barcelona y pues parte de mi trabajo se basa mucho en hacer síntesis de evidencia con guías de práctica clínica. Entonces, y una parte importante de todo esto es evaluar muchas veces la calidad de la evidencia, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar con lo que son de los ensayos clínicos, ¿no? Y empezar mencionando que tenemos que primero identificar qué es un ensayo clínico, ¿no? Y un ensayo clínico forma en parte un diseño de estudio que va en una cuestión de la rama experimental y que básicamente está basado en yo asignar una intervención a un grupo de una población bien seleccionada, que son, bueno, en este caso, ensayos clínicos está basado en humanos, ¿no? Y voy a enfocarme en las cuestiones que están específicamente en humanos. Y esta asignación tiene por característica ser aleatoria, ¿no? Por eso es un ensayo clínico aleatorizado. Sin embargo, existen otros ensayos que pues no tienen una aleatorización como tal. Y cuando hablo de aleatorización, es aleatorización de la intervención. Es decir, yo no elijo de manera por el azar. Un grupo va a recibir una intervención y otro grupo va a recibir otra intervención o un comparador. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a saber que los ensayos clínicos seleccionan una población bien definida que tiene características bastante predefinidas y que van a estar inclusive especificadas en un protocolo previo, ¿sí? Por esto se dice que los ensayos clínicos aleatorizados, o en general los ensayos clínicos, son de bastante buena calidad porque todo esto es muy riguroso en cada step que se realice el ensayo. Entonces, tengo una población que está seleccionada en base a criterios específicos y lo que hago y lo que es la característica principal de esto es la aleatorización, ¿okay? Y cuando hablo de aleatorización, es decir, dejo al azar que un grupo va a recibir la intervención y otro grupo recibirá el control, ¿no? Esta definición de qué grupo recibe la intervención y qué grupo recibe el control es de manera aleatoria. No tiene una injerencia el equipo que realiza el ensayo clínico. Y ese es un punto importante, porque si es que tuviera algún sesgo que haga que esta aleatorización tenga injerencia, ya sea por gustos del investigador o por cuestiones que puedan afectar el resultado, pues ahí tenemos un problema de sesgo de ensayos clínicos, ¿no? Que es una cosa que ver, de las cosas más principales que identificar cuando estamos leyendo ensayos. Y estos ensayos son prospectivos, ¿okay? Entonces yo asigno la aleatorización, hago un tiempo de seguimiento y pues el paciente puede desarrollar o no puede desarrollar la enfermedad. Y en este caso, el grupo que está en la intervención, el grupo que está en la intervención puede continuar todo el tiempo de seguimiento recibiendo la intervención y el grupo control puede recibir todo el momento del seguimiento el control, ¿no? Y luego vemos qué pasa. Va a haber gente que puede desarrollar el desenlace, que ya sea muerte o recuperación de la enfermedad, o puede haber gente que no. Cuando este es un típico diseño de un ensayo clínico aleatorizado paralelo, ¿qué quiere decir? Que los que reciben la intervención constantemente han seguido recibiendo el mismo brazo con el que se aleatorizó. Lo mismo, el control, los que fueron aleatorizados para el grupo control constantemente siguen durante el tiempo de seguimiento el grupo control. Este es el ensayo clínico paralelo, también llamado simple o non-crossover, ¿no? Y luego tenemos otro tipo de estudio de ensayo clínico, que son los crossover o ensayos clínicos cruzados, que un punto específico del seguimiento, los que eran intervención pasan al control y los que eran el control pasan a la intervención. Es básicamente un cruzamiento, ¿no? Y existen otros diseños que son un poco más complicados, que son los adaptativos,
etcétera, pero que pues no son los más comunes. En general, lo más común es que encuentren un diseño simple, no crossover. Muy raros casos son los crossover, pero bueno, la necesidad de identificar qué tipo es el ensayo va a conllevar a la necesidad va a conllevar a poder entender qué es lo que estamos leyendo y qué potencial sesgo podría verse inmiscuido dentro de este estudio, ¿no? Y luego, nosotros lo que hacemos es, muy bien, tengo el ensayo clínico, lo seguí a mis pacientes y empiezo a hacer el análisis. Y existen dos formas de analizar. En todo ensayo o en todo estudio en realidad, va a haber personas que son súper adherentes, ¿no? Por ejemplo, decimos, vamos a dar la droga A cada 3 horas, cada 3 horas por 3 meses, y va a haber pacientes que van a acatar 100% a este régimen, y va a haber personas que en realidad no van a acatar este régimen, ¿no? Que es lo más común. Solamente poniendo un ejemplo, ustedes cuántas veces se han olvidado tomar una pastilla que debían tomar a una hora específica bajo una prescripción específica, ¿no? Es muy común, va a haber gente que se olvide, va a haber gente que sea muy responsable con las partes del protocolo del medicamento. Si sucede que nosotros nos quedamos solamente con aquellos que han seguido tal cual el protocolo de medicamento, pues el análisis va a ser por protocolo. Y por protocolo quiere decir que me quedo con los mejores, con los que realmente están tomando la medicación como se especificó desde un protocolo, como su propio nombre lo dice. Ese tipo de estudios no son malos, en verdad, son buenos bajo ciertas circunstancias. ¿Por qué? Y aquí hay un poco de debate, ¿no? Este es un punto para pensarlo cuando están leyendo un estudio. Para pensar de alguna manera. Un estudio por protocolo en realidad puede ser útil solo y si estás ajustando las variables por los que no fueron adherentes. ¿Qué quiero decir? El protocolo existe no me acuerdo de qué año fue, pero hay un report metodológico de Miguel Hernán, no sé si lo escucharán, que habla un poco sobre causalidad. Y lo que dice es que realmente cuando tú haces un ensayo clínico, lo que tú quieres ver es el efecto de la intervención, ¿no? Pero claro, este efecto tiene que, para ver el efecto real de la intervención, a lo que tú aspiras llegar, no tendría que estar inmiscuido problemas como la adherencia, problemas como la falta de seguimiento de los regímenes del tratamiento, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera saber realmente cuánto es, por ejemplo, que esta droga me disminuiría la mortalidad si es que yo tuviera el régimen correcto. Es decir, por protocolo, ¿es útil? Claro que sí, es útil, porque nos está ayudando a ver realmente el efecto de la droga. Pero la cuestión ¿es útil en qué circunstancias? Porque hacer esa asunción de que el protocolo te está dando el efecto real de la droga, porque estás viendo solamente los adherentes, tienes que hacer ciertos ajustes metodológicos dentro de tu análisis para poder entender que la gente que no ha sido adherente no ha sido causante de la droga. O sea, no ha sido por causa de la droga, ¿sí? Ha sido por causas aleatorias. Consecuentemente, el protocolo sería lo ideal, pero esto no sucede y eso es un punto importante. Entonces, lo que quiero decirles aquí es, si leen un ensayo clínico, ya que sea un análisis por protocolo, no le exime que lo tengan que votar. Es más, tendrían que leer a profundidad y esto ya lleva un nivel de complejidad mayor. Si este protocolo, existen muchos tipos de protocolo también, toma en cuenta las razones por las que las personas no fueran adherentes y eso los incluye en su análisis, pues excelente, porque realmente está tomando la ventaja del protocolo dentro del análisis. Si no hacen eso, pues ahí tenemos un problema
de que no es un por protocolo que no está tomando las ventajas del por protocolo y podría tener sesgos también. Sin embargo, tenemos otro tipo de análisis que son los de por intención a tratar, ¿no? Que es el intention to treat, que puede ser que ha sido de las cosas que más han escuchado de ensayos clínicos aleatorios. Y claro, hay personas que dicen que este intención a tratar debería ser lo ideal que nosotros analizamos en ensayos clínicos aleatorizados porque se asemeja a la realidad. Va a haber gente que va a ser muy adherente y va a haber gente que no va a ser adherente. Pero yo al final quiero ver si el efecto de la droga está basado un poco en el mundo real, ¿no? Más o menos bajo este concepto de que hay gente adherente y no adherente cuando tú das un régimen. Claro, lo que hace el por intención a tratar es analizar a aquellos independientemente de cómo hayan recibido el tratamiento según el protocolo de tratamiento, pero van a ser evaluados considerando cómo fueron asignados. Por ejemplo, si ellos fueron al grupo de intervención, pues se analizará todos dentro del grupo de intervención. Si fueron al grupo de control, todos serán analizados en el grupo de control. Es cierto que eso te da una ventaja porque, como les mencionaba, te da una aproximación de lo que pasa en la vida real, pero no estás viendo, claro, este efecto de no adherentes no necesariamente te dice el efecto real de la droga. Nuevamente, no existe que sea por intención de tratar, no significa que sea lo mejor o no significa tampoco que sea lo peor. El punto es cómo saben aprovechar los análisis dentro de estos ensayos clínicos. O sea, no solamente implica saber qué tipo de análisis están usando, sino cómo están haciendo la intención a tratar, porque también existen tipos de intención a tratar. ¿Ok? Puede ser que estén, inclusive cuando hacen comparaciones, por ejemplo, en aquellos que hacen un análisis de intención a tratar completo y aún así hacen, por ejemplo, imputaciones, ¿no? Entonces, son formas de evaluar, pero ya va un poco más a la complejidad. Lo que tienen que saber aquí principalmente es que uno no puede basar el que un estudio sea bien hecho o mal hecho solamente porque te reportan por intención de tratar o porque te reportan por protocolo. Tienes que ver más allá cuál es el reporte que ellos hacen para que este estudio sea una intención de tratar o para que este estudio sea un por protocolo. Ambos tienen sus ventajas, ambos tienen sus desventajas que tenemos que tener en cuenta. Nada es perfecto en esta vida. ¿Ok? Entonces, tenemos dos puntos importantes en un ensayo y si se han dado cuenta, estos puntos son básicamente para mostrar que dónde se pueden producir los principales problemas cuando leemos ensayos clínicos. La aleatorización, el seguimiento de los participantes y por último el análisis, ¿no? Y cuando hablo del seguimiento me refiero a los diseños de los ensayos, ¿sí? Y los análisis, ¿no? Entonces, si pasamos a la primera parte, quiero ir primero con esto. Cuando nosotros leemos un estudio críticamente, lo principal que es, primero, entendemos qué tratan de hacer y segundo, cuáles son las limitaciones que tienen, ¿no? Todos los estudios en realidad tienen limitaciones, no hay un estudio perfecto y es imposible que no haya una limitación. Y eso lo primero es que hay que ser conscientes de eso, ¿no? Nada es perfecto en esta vida. Consecuentemente, como nada es perfecto, uno tiene que entender los sesgos que pueden estar presentes dentro de cada estudio. Es imposible, ciertamente, porque es muy, muy complejo, captar todos los sesgos que pueden existir en un estudio. Pero sí, por lo menos, identificar los principales que me van a llegar a dar problemas o ser una fuente principal de duda para los resultados que reporta el ensayo clínico. ¿Okay? Y existen muchísimos nombres de sesgos, pero a mí me gusta englobarlos en tres. Porque en realidad todos son lo mismo, o sea, todos parten de estos tres principales. Sesgo de selección, sesgo de información y confusión. Sesgo de selección es cómo selecciono a mis participantes, información es cómo mido
las diferentes variables en los participantes y el sesgo de confusión, que es una cuestión muy importante que en los ensayos clínicos aleatorizados se trata de disminuir. ¿Ok? Solamente voy a recalcar una parte importantísima de estos sesgos, que es principalmente la parte de la aleatorización, porque como les mencioné, la principal cosa que uno tiene que fijarse en un ensayo clínico aleatorizado es realmente si es aleatorizado o no, y si es que la aleatorización es válida o no. Porque ya ahí, si es que tú partes de ahí que hay un problema, pues ya tienes una limitación bastante grande, que en realidad la evidencia que te puede aportar este estudio podría estar al mismo nivel inclusive de un estudio observacional de cortes. Inclusive puede ser una certeza de evidencia muchísimo más baja que un estudio de cortes, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada de lo que brille es oro, y pasa lo mismo con los ensayos aleatorizados. La principal quizás cosa que le da la posibilidad a un ensayo clínico aleatorizado ser de alta certeza de evidencia es en realidad esta aleatorización, ¿sí? Y hay que ser muy crítico en si esta aleatorización y todas las características alrededor de esta aleatorización son correctas en cada ensayo. ¿Y por qué? Para empezar, quiero hablar un poco de esto, que es importantísimo para que lo entiendan. Esta aleatorización, ¿por qué es tan importante? Y hay algo que tienen que empezar a saber sobre lo de la teoría del contrafactual. Existe, cuando uno hace un ensayo clínico, bueno, no cuando uno hace, sino cuando uno quiere hacer un estudio en general, lo que trata de evaluar, por ejemplo, el efecto de una droga, quiere observar cuál es el efecto de esa droga, no teniendo en cuenta, o sea, que otras variables no afecten esa droga, ¿sí? Es decir, lo que trata de hacer para saber el real efecto es tener una teoría de contrafactual. Y algunos de los que son fan de Marvel habrán visto What If, que es una excelente serie para hablar de causalidad y de teoría de contrafactual. La teoría de contrafactual se basa en que una misma persona, ¿ok? Si recibe, ¿qué pasa con esa misma persona cuando recibió la droga y en otra dimensión paralela no recibió la droga? ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque claro, si es una persona que recibió la droga y en la otra dimensión es la misma persona que no recibió la droga y la vemos en el tiempo, ¿qué pasa con la desenlace de la enfermedad? Nosotros ya sabemos que la comparación de ambas personas todas las características de ambas son iguales, porque son la misma persona. Y el único efecto que cambia, o la única cosa que tú estás cambiando, es si le das la droga o no. Entonces, el efecto que tú vas a ver va a ser causa de la droga, porque es la única diferencia que tú tienes entre una u otra. Eso no es posible, pues, en la realidad, ¿no? Lamentablemente no es posible recrear ese efecto de la droga bajo un contexto en que la misma persona va a recibir al mismo momento, en el mismo tiempo, la droga, y va a ser posible verla qué pasa en el mismo tiempo de seguimiento. Como esto no es posible en la realidad, lo que se trata con un ensayo clínico aleatorizado es aleatorizar y dejar al azar las características en cada grupo, de modo que no existe una injerencia de los investigadores en la selección de los grupos, y consecuentemente el efecto que tú estás viendo es el efecto de la droga, porque la aleatorización te permite que los grupos estén balanceados por el azar. ¿Okay? Entonces tú vas a asumir que las características del grupo 1 serán similares al grupo 2, y si es que hubiera alguna diferencia, esta diferencia es cuestión del azar.
Esta aleatorización no solo te permite que el control de los confusores medidos, que tú sabes que son confusores, sino también cosas que tú no sabes que están dentro de él. Entonces, por eso un ensayo clínico aleatorizado gira mucho en torno en cómo está evaluada, cómo está su aleatorización, y vale mucho la pena ver cómo ellos lo han hecho y evaluar eso, ¿no? Sus limitaciones con respecto a eso. Porque este es el principal como ventaja que tiene un ensayo clínico, y si está mal, pues esa ventaja se fue, ¿no? Y cuando hablamos de confusores, y bueno, esto del contrafactual es básicamente un buen manejo de uno de los sesgos que decíamos, que era el sesgo de confusión, porque un confusor es aquella variable que va a afectar el efecto de la intervención con el desenlace, consecuentemente puede aumentar el efecto o disminuir el efecto, y va a tener obviamente cierta parte de este efecto va a ser a causa de esto. Cuando siempre vas a tener confusión en cualquier relación, la cuestión es que la controles, y esta aleatorización, al controlar la confusión que tú mides y que no mides, de las variables medidas y no medidas, pues es una gran ventaja que te permiten los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, ustedes que están haciendo, quieren leer un ensayo clínico y quieren entender cómo va este ensayo clínico y qué limitaciones puede haber. En general, no hay una guía de cómo ustedes qué sesgos van a encontrar en cada ensayo clínico, o si es un sesgo general para todos los ensayos. Quizás lo más general que deben entender es ver lo de la confusión, y luego otras cosas que ya son muy características de cada ensayo. Si quieren hacerlo sistemáticamente, es decir, no hacerlo subjetivamente, evaluar algo objetivamente y entender qué tanta confianza pueden tener en los resultados o no, pues existen herramientas de riesgo de sesgo que pueden ser el riesgo de sesgo de Cochrane, que son los más conocidos, que es el de tipo 1, o el de la versión 2, que es un poco más compleja, pero que al final y al cabo ambos son iguales, o ambos se basan en los mismos dominios, de modo que cuando ustedes utilizan esto, puede ayudarlos a puntuar si el estudio que están leyendo tiene muchas limitaciones o tiene pocas limitaciones, ¿okay? En general, cuando ustedes evalúan un ensayo clínico, tienen que enfocarse principalmente en estos sesgos, ¿sí? Esto no necesariamente aplica a todos, no. Uno es sesgo de selección, como les decía, el sesgo de realización, que es un sesgo de información, sesgo de detección, que también es sesgo de información, sesgo de desgaste, que también es información, y sesgo de notificación, que es un sesgo de reporte, en realidad. ¿Vale? Y obviamente ustedes no lo van a no presentarían de esta manera la evaluación del estudio, pero lo que sí, si es que ya no es la evaluación de un solo estudio, sino 5 estudios o 6 estudios, pues quizás será mucha utilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí podrían ver, los rojitos son alto riesgo, los amarillos son le llaman como some concerns, no sé una buena traducción, pero bueno, no suena tan bien en español. Bueno, un moderado riesgo de sesgo, no le voy a decir moderado, sino como que tienes algunas discrepancias con los que ellos no han reportado. Básicamente es eso, es algo que no reportan. No queda claro si es que no lo han hecho o no, ¿okay? Y luego tienes un bajo riesgo de sesgo, ¿no? Y claro, cuando tú ves más de un estudio, tú acá puedes darte cuenta que quizás, por ejemplo, este tiene más limitaciones que, por ejemplo, ¿no? Por solamente viéndolo de manera muy pragmática, que acá es solo un alto riesgo, y acá son 2, ¿no? Pero igual esto no te dice nada, lo que tú tienes que hacer es ahí una lectura mucho más profunda de cuál te va a servir o no, porque podría ser que este es un alto riesgo, pero que tú no estimes que el efecto de este alto riesgo sea sustancial para los resultados que tú estás queriendo, ¿no? Que estás queriendo leer. Pero bueno, es una manera muy rápida de verlo,
los riesgos de sesgos. Entonces, tienes diferentes riesgos de sesgos, y estos son los principales. Principalmente todas las herramientas de riesgo de sesgo para estudios de ensayos clínicos se basan mucho en son como adaptaciones casi todo. ¿Y por qué? Porque, como les mencionaba anteriormente, el ensayo clínico tiene partes muy específicas donde podemos identificar algunas cosas bastante puntuales. Como les dije, una de las primeras cosas es la randomización, ¿no? Y esto es importantísimo, entonces hay que ver cómo es que han randomizado, cómo han aleatorizado esa intervención. ¿Ha sido por un método aleatorio o ha sido por un método pseudo aleatorio? Y aquí hay que leer cómo lo han generado, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el método sea tirando una moneda, ¿no? O puede ser que sea por números aleatorios, ¿no? Lo más común en realidad, también hay cosas aleatorias, por ejemplo, que no he visto nunca, pero es un buen ejemplo para decirlo, que son pseudo aleatorias. Por ejemplo, yo digo, los que terminan, tiro una moneda y digo, si es que sale cara, los lunes, los miércoles y los viernes, los pacientes que vienen lunes, miércoles y viernes van a recibir la droga A. Y si sale cruz, los pacientes de martes y jueves van a recibir la droga A. Muy bien, tiro la moneda, salió cara, entonces lunes, miércoles y viernes van a recibir la droga A. Justamente esos pacientes, a pesar que estoy dejando al azar tirando una moneda, en realidad esa es una estrategia pseudo aleatoria, porque lo que al final está dependiendo en que un grupo toma una medicación o toma la otra es el día en que viene a ser atendido. ¿Qué pasa? Puede ser, imagínense que yo estoy evaluando el efecto de una droga cardíaca, ¿vale? Y justamente los lunes, miércoles y viernes son los únicos días que endocrinología abre. Y claro, mi droga cardíaca, toda la parte cardiológica está muy relacionada a la endocrinológica, entonces, porque es metabólico, digamos, es un tema metabólico. Entonces, esta droga, ya el grupo que está recibiendo esta droga tiene una comorbilidad adicional que yo sé que me va a afectar en el estimado del efecto. Entonces, claro, esta no es una aleatorización como tal, porque ya hay cosas que están afectando en características principales de quienes van a recibir una droga o otra droga. Lo más común es hacer randomizaciones por números aleatorios, que lo hacen de diferentes maneras, ¿no? De manera simple, por bloques, etc. Entonces, la primera pregunta que deben hacerse realmente es aleatorio? Básicamente eso. Y ese proceso de aleatorización tiene que estar blindado, ¿no? No tiene que saberse cuál es ese proceso de aleatorización. ¿Por qué? Porque nuevamente, si se sabe, puede haber una injerencia en afectar el proceso de aleatorización. Por eso existen aleatorizaciones centrales que lo hacen computadoras que no tienen acceso a nadie hasta el finalizar el estudio. Este tipo de aleatorizaciones son las más utilizadas y claro, de alguna manera te benefician que no vas a saber cómo ha sido este proceso de aleatorización. ¿Qué pasa si es que tú sabes? Pues puedes tener cierta injerencia en la persona que está haciendo el estudio y pueda esta injerencia en mandar a una persona a un grupo 1 o otro y afectar el estudio. Un buen ejemplo, y me gusta hacer este ejemplo porque, pues no sé, es un ejemplo que sale en la televisión. Pues no sé si habrán visto Grey's Anatomy, pero contándoles un poco de esto, y está interesante identificar esas cosas, no me acuerdo en qué temporada porque ha tenido millones, pero había un momento, a los que saben Grey's Anatomy, a los que no, más o menos, pero bueno, para que entiendan el punto. Había un momento en que, por ejemplo, Meredith Grey estaba inmiscuida en un ensayo clínico aleatorizado de Alzheimer, creo, y claro, este proceso de aleatorización, a pesar que pues se hizo, bueno, no explican cómo se hizo, ellos blindaban esa aleatorización usando paquetes opacos,
¿ok? Que son, por ejemplo, estos folders Manila, que claro, dentro tienen si recibe el placebo o si recibe la droga activa, ¿no? Que también eso era muy común hace muchos años. Y este tipo de blindamiento, porque el blindamiento no solamente es para los que hacen el estudio, pero también es para los participantes, ¿no? Por ejemplo, claro, en este sobreplaco solo abrías y tú sabías exactamente si el paciente que tú estabas mirando recibía placebo o recibía la droga. Bastante fácil, ¿no? En otros casos, algunas veces lo que hacen para blindar eso es poner códigos, ¿no? Este código va a recibir, este paciente recibe este código y tú realmente no sabes porque viene de otro lado más central que organiza todo esto. Y bueno, en este caso, claro, como ella tenía un conflicto de interés con el paciente porque era la esposa del jefe de cirugía, que tenía una relación familiar con ella, digamos familiar con ella, claro, pudo cambiar. Y esto en realidad parece, aunque parece que solamente es una serie, es irreal, esto es muy común. Entonces hay muchas cosas, muchos conflictos de interés que las personas pueden tener y que claro, son difíciles de comprender también las razones por las que uno puede optar por eso o no. Pero bueno, para evitar esas cosas, que pueden afectar en todo el estudio, ¿no? Es preferente, hay ya cosas que como la tecnología ha avanzado, te permite hacer mejor uso de las tecnologías para blindar, ¿no? Para hacer estos cegamientos en el proceso de randomización. Uno de ellos es, como les decía, lo mandas a lo que se llama randomización central. La computadora te genera números aleatorios, tú no tienes acceso a cuál es la droga, cuál es el placebo, y claro, tú, lo único que a ti te mandan es que este paciente recibe 1.1458. Tú no sabes qué activo es, si es la droga o es el placebo. Muchos años atrás se usaba esto de los folders opacos, ¿no? Que claro, puede a veces tener problemas, ¿no? No lo digo en todos los casos, pero es un buen ejemplo de Grey's Anatomy. Y luego, el siguiente punto, que ya va, bueno, que también es parte de hacer cegamiento de la autorización, es también cuando se refiere al cegamiento de los participantes en el proceso de la autorización. Muchas veces esto se hace recibiendo placebo. ¿Y qué es un placebo? Un placebo es, pues, que es igual a la droga, sabe igual a la droga o el igual a la droga. Es exactamente como la droga, pero no es la droga, ¿no? O a veces lo que hacen es, cuando son dos drogas totalmente diferentes, cambian el frasco, el mismo color, etcétera, para que parezca que sean exactamente igual. Entonces, no solamente es blindar a los que hacen el estudio, sino también a los participantes. Y esto es como, aquí hay dos partes de cegamiento, ¿no? El primero, que es del proceso de randomización, y el segundo es cuando yo estoy dando la intervención, ¿no? Y cuando estoy dando la intervención, lo que mencionaba, puede ser la cuestión de placebo, también que esta cuestión de placebo, que pongan los mismos paquetes a ambas drogas, hace que también el que está haciendo el estudio tampoco tenga ni idea de cuál es cuál, ¿no? Entonces también estás cegando a los que participan, los que hacen del estudio, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces esto no es posible. Imagínense que ustedes están haciendo un ensayo clínico aleatorizado en cirugía, ¿no? Claro, ¿cómo vas a decirle a la persona que va a hacer la cirugía o cegar a la persona que está haciendo la cirugía? Casi imposible, ¿no? Entonces, claro, este punto, como yo le decía, principalmente es el proceso de randomización que uno tiene que tenerle mucho ojo, porque el segundo punto, que es básicamente el cegar de la asignación de la intervención, no necesariamente aplica para todos los casos, ¿no? Puede haber casos que se puede hacer cegamiento de ese tipo y puede haber casos que no se hagan de ese tipo, como en los casos de cirugía, ¿no? Y esto es importante porque las herramientas, al menos de Cochrane, no son específicas, es decir,
Si es que tiene esto, ya no tienes que ver más del estudio, estudio es una porquería. No. Esto se tiene que interpretar, nada es absoluto en esta vida. Entonces tienes que interpretarlo como, ¿cuánto esto me va a afectar? Vale, quizás esto vaya a afectar más si son desenlaces subjetivos, como por ejemplo percepción de dolor, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando son desenlaces más objetivos como muerte? Tú no puedes cambiar la muerte, ¿no? Tú no puedes... Es tan duro y tan objetivo ese outcome que así no esté cegado, el efecto va a ser mucho menos que con un desenlace más subjetivo, ¿no? Y luego tú tienes a lo que se llama el bias por missing outcome data, que es por participantes que salen del estudio porque, bueno, o pueden salir del estudio o porque normalmente es porque salen del estudio, porque los ensayos clínicos son tan estrictos en los procedimientos que es casi imposible que no tengas data de todos los participantes que se han mantenido en el estudio, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces hay gente que se cambia de lugar, que pierde el celular, ya no tiene el mismo número, ya no contesta, se perdió. Y a veces queda estos datos inconclusos. Sucede que este problema de pacientes que se van y que ya no tienes datos de estos pacientes es posible o afecta de tal manera dependiendo también de cada estudio, ¿no? ¿Qué pasa si de 1000 personas no tengo dato de 2? Perfecto, solo son 2 personas. ¿Ustedes creen que el impacto de estas pérdidas va a ser más grande que el impacto de las 998 que quedaron? Claro que no. Pero ¿qué pasa si yo tenía 100 participantes y se me fueron 20? Vale, cambió. Se han dado cuenta que muchas veces de estas pérdidas dependen mucho de cuánto es tu tamaño de muestra. ¿Cuánto te permites tú cuánto tú te permites perder, ¿no? Tiene que ver mucho qué tan grande es tu muestra. Y obviamente qué tantas pérdidas tienes también es importante. Y luego es un sesgo de información en cómo mides las variables, especialmente el outcome, ¿no? Si ese outcome está bien medido. Y aquí hay otra cuestión de cegamiento. Cuando tú evalúas el outcome, la persona que está evaluando está cegada. A veces es posible, a veces no es posible. Por mucho esto pasa en cirugía, por ejemplo, cirugía abierta con cirugía laparoscópica, las cicatrices son totalmente diferentes y el que va a evaluar la cicatriz puede ser que se dé cuenta que ha recibido, ¿no? Pero tú no puedes hacer una cicatriz más grande a un paciente para poder ocultar esto. Es muy raro que puedas hacer eso. Pero bueno, esto, nuevamente, este dominio es también, depende de qué tanto te afecta. Puede afectarte si es un outcome más subjetivo, puede no afectarte si no es un outcome subjetivo. Si es un outcome objetivo. Bueno, pero en general esto va relacionado en cómo tú mides el desenlace. Y luego, lo que dice y me gusta, el honest reporting, ¿no? Y es este último dominio que ven aquí, que es un sesgo de reporte, básicamente. Es que todo ensayo clínico tiene un protocolo y tú tienes que seguir ese protocolo, ¿no? Y si es que tienes algún cambio, explicar el cambio o una desviación. ¿Por qué? Porque existe mucho algo que se llama sesgo de reporting. Si ustedes han participado en algún estudio, se darán cuenta que muchas veces es la preocupación cuando no te sale lo que esperabas o no te sale la significancia clínico, estadística que esperabas. Claro, recuerden que todos los ensayos clínicos son muchas veces, o la mayoría de veces, son financiadas por empresas muy grandes, porque son muy caros hacer un ensayo clínico. Imagínense que una empresa que te haya pagado 100 millones de dólares para hacer un ensayo clínico y que tú muestres que no hay efecto en su droga, es bastante fuerte. Y en base a eso, lo que hacen muchas empresas o industrias en general es cambiar los desenlaces o mover estas cosas o hacer juegos estadísticos para solventar el efecto que no has encontrado y que pueda ser mostrando que aún así hay efecto. Y esto es muy, muy común. Por eso hay que evaluar cómo se ha hecho el protocolo, si ha habido desviaciones, si desde un inicio pensaron o siguieron los parámetros que se especificó del protocolo, ¿no?
Por suerte, esto puede ser evaluado porque los ensayos clínicos, para que sean, tienen que tener un protocolo publicado previamente, ¿no? Pueden buscarlo como en base de datos, existen diferentes bases de datos de diferentes países, ¿no? Y bueno, cuando tú ya leíste todo esto es leer la parte metodológica del ensayo clínico. Y cuando tú ya leíste la parte metodológica, lo siguiente es interpretar lo que te da el resultado del ensayo clínico, ¿no? Y para eso tienen que entender primero qué medidas de asociación existen. Los ensayos clínicos, lo principal es que te van a poner medidas de asociación. Y esto. Normalmente medidas de frecuencia en la enfermedad no te lo colocan. Medidas de impacto, sí, en ensayos clínicos es bastante usual poner también medidas de impacto como el número de necesario tratar o como el riesgo atribuible, etc. Pero bueno, todas estas nacen de las medidas de asociación. Normalmente utilizan media impacto porque la media impacto es impacto poblacional, ¿no? Entonces queda más guay poner medidas de impacto. Pero bueno, hablemos de medidas de asociación porque en realidad ustedes quizás vean esto, pero claro, medidas de impacto son un poco más fáciles de entender porque estás hablando una muerte más, dos muertes menos, etc. Y en medidas de asociación nos vamos a encargar de lo más común, que son las razones, ¿no? Que son los razón de riesgos, el odds ratio, el hazard ratio. No hablo de razones de prevalencia porque no es común verse en ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Entonces, también pueden estimarte diferencia de medias o diferencia de medias estandarizadas si los estudios, el outcome que tú estás evaluando es numérica, ¿no? Por ejemplo, peso al nacer, IMC, etcétera, ¿no? Entonces, una medida de asociación en realidad lo que te hace es estimar una magnitud y una dirección, ¿vale? Pero esta asociación no significa causalidad en realidad. Entonces, siempre tomar como cautela que lo que vas a interpretar es si se asoció o no se asoció y no exactamente tal cosa es causa de, ¿no? Porque causa ya es un tema un poco más profundo que no solamente toma en cuenta la medida de asociación. Y una de las cosas más comunes que van a ver son odds ratio, riesgo relativo y hazard ratio. El odds ratio es un odds, ¿vale? Y el odds no tiene una traducción oficial al idioma español. Digo oficial porque creo que en México lo dicen como razón de momio, pero bueno, oficialmente no tiene una traducción como tal. Y lo que te reporta un odds ratio es el odds de alcanzar el outcome en el grupo de intervención sobre el odds de alcanzar el outcome en el grupo de control, ¿no? Y básicamente es una división de multiplicaciones. Lo que quiere decir es, ¿cuánto es el odds? Digamos, odds de tener muerte, por ejemplo, cuando recibiste la droga sobre el odds de tener muerte cuando no recibiste la droga. Y su fórmula es aquí, pero vale, no es tan importante que se sepan la fórmula, es más, hay calculadoras online y pueden encontrar donde sea. El punto es que entiendan que cuando interpretas odds es un OR es un odds, ¿sí? Y cuando tú interpretas un riesgo relativo es un riesgo a una probabilidad. Y si se dan cuenta, hay que hacer esta distinción porque en realidad la fórmula es totalmente diferente. Miren esta fórmula de odds con esta fórmula de riesgo relativo. Y lo que la división de riesgo relativo es el riesgo, la probabilidad de alcanzar la muerte, por ejemplo, en el grupo de la intervención, sobre el riesgo o probabilidad de alcanzar la muerte en el grupo control. El punto de diferenciar ambos es que no son iguales y todo esto depende de la prevalencia de los eventos, ¿no? Y mientras más sea la prevalencia, más lejanos son. Sucede que ahí es donde
hay que ser bastante cautelosos en lo que interpretamos, porque un odds puede ser sobreestimar el riesgo relativo en algunos casos, ¿no? Sobre todo en la prevalencia de la enfermedad. ¿Qué pasa si un ensayo clínico me reporta un OR de 10? Pues primero, no hay que emocionarnos, porque claro, un OR de 10, tú dices, wow, aumenta 10 veces el odds de muerte, disminuye o de curación, aumenta 10 veces el odds de curación. ¡Wow! Es un increíble trabajo. Un momento, veamos cuánto es la prevalencia de la enfermedad. Y luego, en base a eso, podemos quizás calcular el riesgo relativo a ver si se corresponde, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Te reportan a veces un odds de 10 y cuando tú ves el riesgo relativo es de 1.5. La diferencia es bastante grande, ¿no? Porque tú estás diciendo que uno te aumenta 10 veces y el otro te aumenta 1.5. Esto suele pasar muchísimo, entonces hay que tener bastante cautela cuando los evaluamos. Y lo mismo pasa con los hazard ratio. El hazard ratio, que es un hazard, entonces su interpretación es el hazard de tener el muerte, por ejemplo, en el grupo de intervención, con el hazard de tener la muerte en el grupo control. Entonces mi interpretación tiene que ser como hazard, no es un riesgo, ¿sí? Entonces, nuevamente, existen momentos en que el hazard podría sobreestimar el riesgo relativo, o que, bueno, pueden ser iguales también, ¿eh? Pero es que hay específicos momentos donde el hazard puede ser esto, y consecuentemente puedo ver un hazard de 5 y un riesgo relativo de 1.2. Que claro, cuando tú los interpretas, el hazard se ve más bonito, ¿no es así? Y te podría ser un poco más vistoso para poder promover algo o no. Entonces, mucho cuidado con todo, cómo lo interpretamos, y los ensayos clínicos tienden a caer mucho en eso, ¿no? Te ponen un hazard y te reportan, el riesgo de muerte es, ¿no? Exactamente, no es un riesgo. Veamos cómo lo han estimado el hazard. El hazard tiene puntos importantes que tomar en cuenta para que la estimación del hazard sea válida, pero lo que básicamente es que te dice un hazard es un potencial instantáneo de tener el evento en un momento determinado. ¿Ok? Es un potencial instantáneo. Lo toman como una medida de velocidad, no más que otra cosa. Pero bueno, siempre es bueno comparar. Si a un estudio les presentan las tres, pues quizás es mucho más común utilizar probabilidades. Entonces, quizás interpretar lo que sería el riesgo relativo más que otros. Pero bueno, si te reportan otros, tampoco no significa que esté mal. Significa que hay que entender por qué lo han hecho esto y si es que esta estimación no aumenta, no está sobreestimada, ¿no? Y ser bastante cautelosos cuando lo interpretemos. Básicamente, ¿cómo interpretamos eso? Imagínense que yo tengo un RR de 1.20. Esto es quizás como una plantilla que podría ser útil si es que quieren interpretar algo. Primero tienes que especificar de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es la población de estudio? Pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que estás evaluando? Es un riesgo, es un odds, es un hazard, y luego tu desenlace. Es el riesgo, es el odds. Imagínense esto, el riesgo de tener, no sé, muerte en el grupo que recibió la intervención. Primero va la intervención y luego mencionamos cuánto fue. En este caso, 1.20 veces, ¿sí? Como está en relativo, tienes que decir veces. Comparado con el grupo que fue el control, ¿no? Si quieren agregar, pueden agregar algo como este resultado fue estadísticamente significativo o no, si es que les dan un valor P. Pero, ¿qué quiero decir con esto? En la actualidad el valor P no es útil realmente. El valor P es simplemente para ver significancia estadística, pero claro, en la parte clínica eso no ayuda, que no sea significativo, no, puede ser también que sea súper impreciso, que es uno de los dominios de test de evidencia de Gray, que si yo aumentara la población sería un poco más estrecho y quizás me demostraría cierto beneficio, ¿no? Pero bueno, si quieren usarlo, pues pueden agregarlo, ¿no? Es bastante debatible también esto, pero si lo vemos en parte de vista clínico, quizás vale la pena solo interpretar la medida de asociación que ve más que la significancia estadística, ¿no? Entonces,
veamos unos pasos para hacer lectura crítica. Primero, tenemos que saber qué es un ensayo clínico. Para saber qué es un ensayo clínico tenemos que saber qué es en humanos, ¿no? Porque también hay estudios experimentales en animales, que son estudios preclínicos. Segundo, y esto es algo que no les había mencionado, pero que tiene que ver con los sesgos que evalúa un ensayo clínico, que es el sesgo de reporte, ver los conflictos de interés del ensayo, ¿no? Buscar el protocolo, porque eso nos va a ayudar a ver los dominios de riesgo de sesgo, identificar si tiene un grupo control, porque a veces son ensayos de un solo brazo, o son estudios de un solo brazo que normalmente entran para la línea de casos experimentales, ¿no? Y lo siguiente es, ya tengo mi ensayo clínico, ahora planteemos cuáles son los componentes, cuál es la población, cuál es la intervención, cuál es la comparadora y cuáles son los DCLs. Y ahí empezamos a desglosar parte por parte la metodología. Punto número 1, importantísimo, aleatorización. Y el segundo punto, bueno, ya es ver el diseño del ensayo, qué problemas hay en el diseño del ensayo, que puede ser, ¿no? Los problemas del seguimiento, cuántos se fueron, cuántos no se fueron, si fue paralelo, si fue crossover. Y luego ver el análisis, ¿no? ¿Qué se hizo? Intención de atrás, protocolo, per protocolo. Es básicamente mapear la metodología que ellos han hecho para entender los sesgos específicos de esto, y luego yo les recomiendo que utilicen una herramienta de riesgo de sesgo para que pueda ser un poco más sistemático para ustedes identificar qué cosas tienen que ver, ¿no? Porque a veces uno se abruma leyendo un solo estudio. Y luego interpretar los resultados, ya sea con la medición o con las medidas de impacto que les especifique. Y veamos un ejemplo, ¿sí? Ya para terminar, tenemos este estudio que es de angiotencina es un inhibidor de angiotencina nefricilina versus enalapril en insuficiencia cardíaca, publicado en New England Journal, bastante grande el estudio, bastante famoso. Ustedes empiezan a decir, vale, está en New England Journal, no puede tener ninguna limitación. Pues no, nada depende de la revista, ¿ok? Entonces vemos esto y vamos desglosando qué cosas puedo ver en el artículo. Empezamos con el abstract y lo que veo es el objetivo del estudio, que es básicamente comparar el efecto de esta nueva droga, que digamos tiene una droga como LCF696, y lo comparan con el tratamiento estándar para la insuficiencia cardíaca, que es el enalapril. Pero, miren, está enfocado en pacientes con insuficiencia cardíaca con reducción disminuida, ¿no? Con fracción de eyección disminuida. Entonces, yo con esto, ya a partir del objetivo, yo ya puedo entender qué es lo que quiere evaluar este estudio. Mi población es pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Mi intervención es este nuevo LCZ696. Mi comparador es el enalapril. Y quieren evaluar, bueno, ya lo verán después, básicamente muerte, ¿no? Supervivencia. Porque dice que en previous studies enalapril mejoró la supervivencia del paciente. Vale, entonces empezamos. Simplemente estamos viendo solo el abstract. Claro, cuando tú vas más a fondo deberías leer toda la metodología. No es necesario tampoco que se enfoque mucho en introducción, quizás solamente la última parte para ver el objetivo y discusión para entender un poco, pero el meo del asunto es en la metodología y los resultados. Entonces, tenemos la metodología, que es un doble ensayo clínico que se fue randomizado asignando a pacientes de clase 2, 3 o 4 con insuficiencia cardíaca y con eyección de fracción de eyección de 40% o menos, ¿no? Y recibieron esto, LZ696 o enalapril. El desenlace fue un desenlace compuesto de mortalidad más cardiovascular más hospitalizaciones, pero lo que te dice que el trial fue designado para ver las diferencias de las muertes. Ahí empezamos ya con un problema, ¿no? El trial te está reportando como outcome principal un outcome que es compuesto,
muerte más hospitalizaciones, pero estuvo hecho principalmente para ver muerte. ¿Por qué lo han juntado? Eso hay que verlo poco a poco. Bueno, y nos dan nuestros resultados. Pero siempre lo que les he mencionado es ver el protocolo del ensayo clínico. En este caso nos están en ClinicalTrials.gov, está con esta estructura y nosotros lo leemos y vemos cuáles son las diferencias y cuáles son las semejanzas que tienen con el reporte. ¿Ok? Y ahora, como les había mencionado, es ver dónde encontrar los conflictos de interés, y eso es importante verlo en un ensayo clínico. Normalmente, lo que tú vas a verlos tiene como un apartado que dice Conflict of Interest o Fundings, o a veces está dentro del abstract un poco más abajo, ¿no? Por ejemplo, este estudio está financiado por Novartis y el conflicto de interés está disponible en full text de la página de New England Journal. Vale, aquí empezamos con una cuestión, ¿no? Ya sabemos que es financiado por la industria. No mencionan un conflicto de interés como tal, pero bueno, que lo tienen disponible en esta página. Y lo que identificamos es que este Novartis, claro, es el mismo productor de la nueva droga. ¿Es normal? Sí, claro, porque si tú quieres poner tu droga en el mercado, pues lo tienes que evaluar, ¿no? Pero, ¿esto invalida el estudio? No, claro que no. ¿Ok? Tenemos que igual leerlo. O sea, este estudio puede ser bastante bueno o puede ser bastante malo, independientemente de la industria. ¿Cómo es? Eso es en el mundo ideal. ¿Qué pasa en la realidad? Que sí se ha visto varios estudios que el funding tiene mucho que ver con la sobreestimación o con el direccionamiento de los resultados a favor de una droga nueva. ¿Sí? Esto es solo para que lo tengan en mente, para ser quizás un poco más desconfiados y no decide que todo es hermoso y que pues los estudios que están en New England Journal son lo mejor de lo mejor. Pueden ser muy buenos, eso es cierto, hay muy buenos estudios y claro, pasan por un proceso bastante riguroso, pero eso no quiere decir que los leamos críticamente, ¿no? ¿El funding es un punto importante de conflicto de interés? Sí. Independientemente de eso, eso no exime que el estudio pueda estar bien hecho, ¿no? Hay que ver nada más cuáles son los resultados y entender el estudio. Entonces, planteamos la pregunta PICO. Como les dije, son insuficiencia cardíaca con IJA 2, 3 o 4, fracción de eyección baja con menos del 40%. La intervención es esta droga, que en realidad es el sacubitril más valsartán, comparado es el enalapril, y yo les dije que el desenlace principal es muerte por causa cardiovascular más hospitalización. Es un outcome compuesto. Entonces, yo les voy a desglosar un poco a poco lo que va del estudio para que puedan entender más o menos qué cosas es lo que tienen que ver, ¿no? Entonces, vamos directamente a metodología. ¿Cuál era lo primero que teníamos que decir? Es el diseño del estudio. Este es un diseño simple, ¿vale? Dentro de ese diseño de estudio hay algo característico de los ensayos clínicos que eso no aplica para todos, pero puede verse que son los running period. Un running es a periodos que son antes de iniciar la evaluación de la intervención, que lo que te hace es básicamente ver adherencia al tratamiento y quitar básicamente aquellos que no son adherentes y aquellos que tienen mala respuesta al tratamiento. ¿Esto es bueno? ¿Malo? Dependiendo de cómo esto afecte a los resultados, ¿no? El running te quita, bueno, también cómo lo defina el estudio, ¿no? Pero en este caso también excluyeron aquellos participantes que tenían o que murieron o que tuvieron eventos adversos. Porque claro, si tú ya estás viendo que la persona está teniendo eventos adversos por la droga, mejor sería contraproducente seguir con el tratamiento de esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como este running period no entra dentro del análisis, al final lo que tú vas a analizar son personas de lo mejor, personas que no van a tener menos efectos adversos, van a tener mejor adherencia. Esto puede sobreestimar los resultados de la droga que estás evaluando y subestimar los daños de la droga, porque ya te quitaste a todas las personas que anteriormente tenían eventos adversos que podrían ser causados por la droga.
Por ejemplo, acá votaron 591 por tener adverse events, ¿no? Acá en el segundo, 547. Bueno, este fue de los pacientes en el PRI, estos fueron del sacubitril/valsartan. Pero bueno, igual no es mucho, ¿no? Porque es el 5.8%. Entonces, identifiquemos lo malo, pero también el impacto de eso malo. Claro, acá han quitado personas, pero no, la proporción no es sustancialmente grande desde mi punto de vista. Esto podría cambiar desde el punto de vista de otras personas, ¿no? Vale, y cuando pasaron a ranking, lo que hacen es aleatorizarlos. Van un grupo a sacubitril/valsartan y otro en enalapril. Y lo que dicen es que ellos han hecho un análisis por intención a tratar. ¿Qué quería decir un intention to treat? Que lo que estás evaluando es cómo se asignó la intervención independientemente si se siguió el protocolo o no. Sin embargo, ojo al dato, aquí en este punto de ranking period ya te has quitado los que son no adherentes, ¿no? Entonces, la probabilidad de que estas personas sigan el protocolo es mucho más alta. Claro, esto hace que sí sea un intention to treat, pero no del todo como tú tendrías la definición tradicional, ¿no? Pero bueno. Entonces, digamos que es un intention to treat, puede ser un intention to treat modificado, no sé. Bueno, lo siguiente que tienen que ver ya van viendo en cómo se ha hecho la aleatorización, ¿no es cierto? Y la aleatorización, ellos hicieron un estudio aleatorizado, pero ¿qué tan buena es la aleatorización o no? Porque ellos te pueden describir toda una sección gigante de aleatorización o no. Uno tiene que cerciorarse cuando está viendo la tabla número 1 de las características. Y lo que tienen que ver es que cómo están las características de los dos grupos. Básicamente centrándose en aquellas características que ya de por sí ustedes deberían tener en mente que podrían ser potenciales confusores de este efecto. Claro, si desde arriba ya tú dices que la aleatorización es totalmente correcta y está bien hecha, a pesar que las diferencias aquí puedas ver ciertas diferencias, puede ser que esas diferencias sean al azar. Pero estas diferencias al azar normalmente no son grandes, son pequeñas, inclusive son bastante parecidas en general, ¿no? Entonces no es que vayas a tener, por ejemplo, en uno 80% y en otro 2%, ¿no? O sea, las diferencias no son grandes. Si son grandes, son problemas de la aleatorización o que haya habido pérdida de personas, ¿no? Veamos aquí las características de este estudio. Y tenemos, quizás voy a puntualizar algunas variables que saltarían a la mente, como edad, ven las edades que son bastante similares, pero hay algo que aquí me llama la atención rápidamente. La clasificación funcional por NIHA. ¿Se acuerdan que iniciamos diciendo que era una población de 2, 3 o 4? ¿Vale? Cuando yo fui al protocolo, el protocolo me dice que este estudio estaba para insuficiencia cardíaca refractaria. Bueno, no refractaria, pero para estados NIHA, estados funcionales mucho más altos que el 1 y 2. Principalmente era para el 3 y el 4. Y en el reporte de aquí salió clase funcional 1 y 2. Y veamos cómo va la compuesta la población. Vemos que casi la mayoría es clase funcional 2. Entonces, más o menos el 80%, bueno, será más o menos el 75, ¿no? 75% más o menos está en la clase funcional 1 y 2, que no estaba especificada en el protocolo. Mientras que la original población, que era la 3 y 4, veamos que es muchísimo menos, que casi es el 20%. O sea, los resultados de esto principalmente van enfocados en clase funcional 1 y 2, a pesar que en el protocolo está mencionado de 3 y 4. Este sí es un problema súper grande, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo gente menos complicada en mi estudio para una droga que estaba especificada para gente complicada. Y yo estoy haciendo la recomendación o la conclusión para gente complicada. Bueno, para gente en general, ¿no? Para población insuficiencia. Pero claro, en tu mente también está la gente principalmente complicada, porque
Si es que con estado funcional leve te funciona bastante bien el enalapril, que el enalapril es una droga barata, ¿y esto por qué estarías viendo una droga mucho más cara como el sacubitril/valsartán? Quizás si estás en un IJA funcional bastante alto y que tienes problemas con el enalapril, quizás sería una cuestión para considerar. Pero claro, este estudio principalmente, a pesar que estaba enfocado en ver clases funcionales más altas, está en gente con clases funcionales más bajas o de estadios más leves. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? En enalapril. Más o menos la mayor parte está en 1, 2 y 3. Y bueno, luego la 3 y 4, donde originalmente era este estudio, está mucho más corto. Claro, este problema de haber incorporado clases funcionales más bajas de cuando esté el protocolo es un problema, claro, es una limitación. El punto es cuánto te afecta esta limitación. Ahí podría ser debatible, ¿no? Porque, claro, en ambos brazos están bastante similares, ¿no? Entonces ya, si está repartido equitativamente en ambas, pues es muy poco probable, ¿no? Que esto interfiera en el efecto que vamos a ver. Bueno, luego tenemos otras cuestiones como historia médica, tratamientos antes de la inmunización, etcétera, ¿no? La mayoría usó beta bloques antes, que es lo normal, diuréticos, y bastante similar, si se dan cuenta, ¿no? Bastante similar las características que ellos tenían, ¿no? Bueno, nada más. Ahora vamos, cuando ya vimos que las características están bastante similares, pues también corroboramos que la electrización ha estado bastante bien. Y lo segundo es ver realmente los resultados. Vale, ya dijimos los conflictos de interés, ya recabé el protocolo, lo leí, me di cuenta de cuáles han sido las diferencias con este nuevo estudio. Tengo en mi mente el problema del conflicto de interés que podría afectar a los estimados. Tenemos que ver las otras cosas meteorológicas como el blindamiento, etcétera, que son cosas de sesgo que ya les he mencionado. Tienen que verlos muy, quizás específicamente para cada estudio, nada aplica para todo. Y luego el punto viene a ver, entendamos qué es lo que están reportando. Este es básicamente el el resultado que ellos reportan como efecto principal, que es el efecto de la combinación de muerte cardiovascular más hospitalizaciones, y por outcome secundario te da muerte de todas las causas y cambios en el KCSG Clinical Summary Score, ¿no? Que es ¿no? El Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. Y tienes como outcomes también primarios la muerte por cardiovascular y la hospitalización separada. O sea, la tienes junto y la tienes por separado. Si vamos al protocolo de este estudio, curiosamente, este outcome no existía. Y vamos a ver por qué. Veamos esto. Claro, hay una cuestión aquí que te reporta también el hazard ratio, ¿no? Entonces aquí es también para tomar en cuenta. También te reporta la diferencia, pero solo para el que es el cuestionario. Bueno, este outcome no estaba, ¿ok? Entonces solamente estaba este por separado cada uno. La pregunta es, ¿por qué yo juntaría más outcomes? O sea, en un outcome adjuntaría dos outcomes. Y esto es principalmente porque cuando yo junto dos outcomes en uno, me genera un mayor número de eventos, ¿no? Principalmente hago que los eventos crezcan. Imagínense que hospitalizaciones tiene 894 y muertes tiene 2. Cuando lo colapso, claro, el efecto de todo esto va a ser bastante grande. Si es que veo el resultado de muerte y veo el resultado del conjunto con la hospitalización, va a ser muchísimo más grande. ¿Qué pasa aquí? Que claro, cuando muchas veces los outcomes compuestos son por razones que quiero inflar los efectos, ¿sí?
Aquí pues no se ve mucho este inflamiento porque claro, está bastante similar para ambos grupos, ¿no? El efecto de muerte cardiovascular y muerte perdón, hospitalización. ¿Qué pasa? Este inflamiento más va a ser de parte de cuando incluyo outcomes que están relacionados, que son más subjetivos. Yo no puedo cambiar la muerte, como les había dicho, pero sí puedo cambiar la hospitalización. ¿De quién depende que se hospitalice o no una persona? Del médico y dos, bueno, de recursos, ¿no? Que haya camas. Pero ¿qué pasa si es que yo veo a una persona y desde mi apreciación no la hospitalizo porque no está como motivo de hospitalización? Bueno, se irá a su casa. Pero ¿qué pasa si luego viene otra persona y mira a la misma persona que yo vi y dice, sí, este sí tiene que hospitalizarse, no sé, solamente por si acasito? Claro, esto hace que sume la gente que se hospitaliza a pesar que no necesariamente está cumpliendo criterios. Esto depende mucho también cómo está estructurado el estudio. Si el estudio es muy claro en los criterios de hospitalización, perfecto, pero si lo dicen depende del médico y más aún el médico no está cegado, pues ahí es un problema bastante grande. Al parecer aquí no es ese caso, ¿no? Porque en realidad miren el número de hospitalizaciones y miren el número de muertes, va bastante similar en realidad. Lo que quiero decirles es que hay que poner mucho el ojo a cuando son desenlaces que son subjetivos y que puede cegarse de manera muy rápida. En general, bueno, aquí parece que han estado bien específicos y bueno, cuando tú ves el protocolo sí te das cuenta que son bastante bien específicos en los criterios, ¿no? Entonces, y cuando vemos muerte por todas las causas, pues está como, va en la misma onda, ¿no? Es un poco, siempre va siendo mayor el porcentaje va yendo siempre a favor de la terapia doble, ¿no? Ese sacubitril valsartán, que para enalapril. Y esto. Entonces vamos viendo un poco los hazard ratio, ¿sí? No voy a interpretar el hazard ratio de aquí del primero porque claro, es uno compuesto, no tiene mucho sentido. Pero veamos el segundo. El segundo, que es muerte cardiovascular, esto lo interpretaríamos diciendo el efecto de sacubitril valsartán, estamos hablando de hazard, en la población de pacientes con insuficiencia, sacubitril valsartán tiene un hazard, el hazard de tener muerte cardiovascular por sacubitril valsartán es 0,80 veces comparado con enalapril, ¿no? Y es 0,79 veces la hospitalización por sacubitril valsartán comparado con enalapril. Y para muerte de todas las causas sería 0,84 veces la muerte por cualquier causa, ¿no? Comparado de sacubitril valsartán comparado con enalapril. Si se dan cuenta, es bastante común esto. La muerte cardiovascular y la hospitalización es bastante similar. Pero claro, aquí la muerte por todas las causas es mucho, o sea, el efecto es mucho más bajo comparado con esto. Esto es bastante normal, ¿okay? Muchas veces las muertes específicas, como las cardiovasculares, te generan un poco más un efecto más grande que muertes sobre todas las causas. Pero bueno, esto también es debatible, depende del punto de vista clínico, de cómo vean cuáles son los outcomes principales, ¿no? Pero bueno, el principal punto aquí es que salta un poco al ojo de las diferencias que han habido con este trial, ¿no? A pesar de esas diferencias y que sí es cierto que ellos lo reportan, que ha habido cambios, pues al final que pudo haber tenido cierto sentido de cambiar eso por un tema de logística, de factibilidad, de sobreestimación, claro que sí, pero bueno, lo que vemos aquí es que a pesar que es un outcome bastante compuesto, por ejemplo, cuando lo desgregan tienen una similitud, ¿no? En los efectos.
Quizás lo más importante de este estudio es ver que claro, la conclusión de esto es que disminuye el hazard de muerte, de hospitalización, pero en pacientes principalmente NIHA 1 y clase 2. Si esta conclusión va tirando para NIHAs más avanzados, como el 3 y el 4, esa es una total equivocación de reporte, ¿no? Y hay que saber interpretar esto. ¿Por qué? Por lo que les decía, ¿no? Principalmente la población de este estudio está enfocada en estos. Sí, tiene pacientes de 3 y 4, pero es casi menos del 50%. Entonces, los efectos que vemos aquí es el efecto de 1 y 2 y no para toda la población, porque está bastante no homogénea la población que nos han puesto. Lo otro es que, claro, este es un hazard ratio. Digamos que es válido, que se ha contado todos los principios de un hazard, pero la interpretación es de hazard, ¿no? Disminuye el hazard es 0,80 veces, etc. Especificar qué es un hazard, esto no es un riesgo relativo. Quizás, si estimamos el riesgo relativo, sería ligeramente más chiquito o similar al hazard, ¿no? Pero bueno, no pinta hacer eso. Igual, si se dan cuenta, van bastante acorde, y más o menos si a un ojo de buen cubero viendo las estimaciones de los eventos aquí, podríamos ver que el RR en realidad es bastante similar que este hazard, ¿no? También hemos visto que puede haber este problema de reporte de aquí. Claro, esto está mal, ¿no? Que hayan reportado un NATCO compuesto cuando en un inicio no lo han pensado. Vale, pero entonces, si tengo en esta idea que la limitación es esta, pues no interpreto esta, interpreto las subsiguientes, ¿no? Las que para mí me van a ayudar a tomar una decisión correcta con menos limitaciones, ¿no? Quizás este ni siquiera vende un poco más, ¿no? Porque el efecto inclusive es un poco más grande menos grande que estos, ¿no? Pero bueno, yo qué sé por qué lo habrán puesto juntos, pero bueno, en este caso vale la pena interpretar los outcomes que sea más valioso para nosotros. Esto no invalida el estudio, claramente no. Este estudio puede ser muy útil para tomar las decisiones. Que hay sus limitaciones dentro del reporte, las hay, pero eso no invalida realmente las decisiones que podamos tomar de este estudio, ¿no? Igual es importante identificarlas, reportarlas y con eso valorar cuánta confianza tengo en este estudio para, por ejemplo, mi práctica clínica diaria, ¿no? Estos ensayos clínicos son lo que quizás ustedes principalmente van a ver cuando sean médicos, ¿no? Cuando uno sea, no sé, cirujano o sea cardiólogo, la instalación de nuevas drogas o el uso de drogas para ciertas cosas va a ser muy común. Y dentro de su práctica clínica van a tener que leer muchos ensayos clínicos de este tipo, ¿no? Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, pues, bueno, puse mi correo, si es que tienen alguna pregunta o se les ocurre algo durante estos días, ¿no? Uy, ya lo borré. Pero bueno, les dejo
mi correo si es que se les ocurre alguna duda que se pueda ser conversado a posteriori, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quizás ya nos vemos en otra oportunidad. Disculpe, ¿podría mandar las diapositivas, por favor? Las podría mandar en PDF. Lo que pasa es que no comparto mis diapositivas, pero no se lo podría enviar en PDF como por privacidad, pero a posteriori lo podría mandar. ¿Una palabra clave? Bueno, no sé, fiestas patrias.